Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Una bendición muy, pero muy especial para cada uno de ustedes en este sábado 2 de mayo del año 2020. ¡Qué gran alegría! Como siempre, compartiendo con cada uno de ustedes, su servidor, su servidor, el Padre Maro Zambrano. Es una gran alegría compartir día a día con cada uno de ustedes la palabra de Dios, la palabra que nos fortalece, la palabra que llega a lo más profundo de nuestras vidas. ¡Qué maravilloso! Hoy podemos decir gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos permitiste de contemplar el clarear del nuevo día, el clarear del nuevo amanecer. Por eso bendigo al Señor por tu vida, bendigo al Señor porque estás escuchando la palabra. Recuerden que la palabra es bálsamo, la palabra es fuerza. En medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros problemas, la palabra llega hasta lo más profundo del corazón. Por eso, mis queridos hermanos, hoy que puedas decir con toda la fuerza del mundo: el Señor está conmigo y nada temo porque el Señor está conmigo. Así como lo dice el Salmo 23, así también como lo dice el Salmo 91, al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Mis queridos hermanos, les invito en este día consagrado a la Santísima Virgen María, este mes consagrado a la Santísima Virgen María, como es el mes del Santo Rosario. Vamos a pedir presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Les invito a orar juntos. Precisamente, si usted se encuentra enfermito en casa, vamos a conectarnos con el Padre Dios. Que hoy podamos levantar nuestra mirada hacia el cielo, que hoy podamos levantar nuestro corazón y podamos pedir la presencia del Espíritu Santo. Vamos a orar todos diciendo: ven, Espíritu Santo, llena nuestras vidas de tu amor, llénanos de tu Santo Espíritu, amado Jesús. Te glorifico, te alabo y te doy todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, Espíritu Santo de Dios. Hoy, Espíritu Santo, quiero consagrar a cada enfermo. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que sople sobre cada bautizado, sobre cada hermano que día a día se conecta ante tu palabra, se postra ante tu palabra y presta oído a tu evangelio. Señor Jesús, envíanos tu Espíritu Santo. Dile: Señor, necesitamos de la fuerza de tu Espíritu. Necesitamos de ti, Espíritu Santo de Dios, en este día. Te pido para que sople sobre cada enfermo, para que sople sobre cada hombre y mujer que escucha tu palabra, que se encuentra atribulado, que se encuentra atravesando por un momento difícil. Espíritu de Dios, toma mis palabras como sacerdote para que rompas toda cadena que ata la vida de tantos jóvenes, que ata la vida de tantos hombres y mujeres. Ven, Espíritu Santo, a sanar todo cáncer. Ven a sanar todo problema de próstata, todo cáncer de útero, todo cáncer en la garganta. Amado Espíritu de Dios, seguimos suplicándote por esta pandemia, para que tú, amado Jesús, nos libere con la fuerza de tu Santo Espíritu de esta terrible enfermedad que hoy ha causado pánico, que durante este tiempo ha causado conmoción. Jesús, danos la libertad del Espíritu Santo. Hermanos, hoy la palabra de Dios, recuerden que es un banquete. Es ese banquete suculento, es ese banquete que nos fortalece. Por eso te invito a que te prepares a escuchar la palabra de Dios. Te invito pues para que ese corazoncito que ya le pertenece a Jesús, esta experiencia de resucitado, pueda estar atento hoy a la palabra de Dios, a esa palabra que nos fortalece, a esa palabra que día a día nos comunica la fuerza del amor del resucitado. Por eso les invito, como siempre, a tomar nota, a que podamos nosotros tener ese contacto con la palabra de Dios. Y fíjense que seguimos leyendo durante esta tercera semana del tiempo pascual, seguimos leyendo el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, del versículo 31 al 42, libro de los Hechos de los Apóstoles. Maravilloso, la antífona
del Salmo 115. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Salmo 115. Es importante dar gracias al Señor, es importante alabar y glorificar, así como el salmista, y agradecer todo el bien que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. El texto está tomado del Evangelio, o el Evangelio está tomado del capítulo 6, del versículo 60 al 69. Seguimos leyendo, la iglesia nos sigue regalando al evangelista San Juan en esta experiencia post-resurreccional, esta experiencia del resucitado. Por eso, mis queridos hermanos, les invito a escuchar con mucho respeto la palabra de Dios que se nos va a comunicar, que se nos va a transmitir esta buena noticia. Queridos hijos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo hay algunos de entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar, y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria, aleluya, al resucitado. Gloria a Jesús que vive en nuestras vidas, mis queridos hijos. Bendito es el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Queridos hermanos, oí la palabra de Dios en este sentido de la resurrección de Jesús, en esta experiencia de búsqueda de algo distinto. Y por eso tú y yo tenemos que cuestionarnos día a día: ¿qué aprendo de la vida? ¿Qué hay de la experiencia del día a día? Porque pudiésemos pensar nosotros en este confinamiento social, pudiésemos nosotros interpelarnos, y tal vez han surgido muchas preguntas y muchas interrogantes. ¿La vida tiene sentido? O mejor dicho, ¿qué sentido tiene la vida para cada uno de nosotros? Porque si la vida o la vida sin Cristo, queridos hijos, no tiene sentido. Por eso hoy el Señor llega oportunamente a nuestras vidas. Y hoy el Señor llega a hablarte a ti, querido hermano, querida hermana, querida joven que me escuchas. A ti el Señor llega a hablarte oportunamente. Hoy vivimos una experiencia distinta. Cada día o el día a día trae una experiencia distinta. Ayer, no sé qué haya pasado en tu vida. No sé qué haya acontecido en tu familia.
Y tal vez ayer pudimos pasar una experiencia amarga, una experiencia dura, una experiencia distinta, una experiencia de poca fe, una experiencia de discusión, una experiencia ayer. Pero hoy el Señor nos está invitando a una experiencia distinta, mis queridos hermanos. Una experiencia donde tú y yo podamos mostrarle el rostro misericordioso a Jesús y tú y yo le pudiésemos decir hoy al Señor: Señor, aquí estoy. Por eso Pedro al final dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vas a ir, mis queridos hermanos? En medio de tu problema, de eso que tú estás padeciendo hoy, de esa tristeza, de ese nudo en la garganta que tienes, de esa historia de vida que te han marcado, que te han traumatizado, de esa historia de vida que tal vez te hayan hecho cambiar de actitud. Hoy el Señor está dispuesto a que vayas a sus brazos. Hoy Jesús está dispuesto a que vayas a sus pies. Hermanos, hoy Jesús nos muestra en el libro de los Hechos de los Apóstoles que había un paralítico desde más de 8 años que no se levantaba de esa camilla. Y hoy Jesús nos quiere levantar inmediatamente, queridos hermanos, de ese postramiento, nos quiere levantar de esa enfermedad, nos quiere levantar de esa terrible, mala experiencia que pude vivir. Te quiere levantar el Señor de ese problema que nadie te da solución. Y hoy pudiese usted decir: Padre, pero es que todos los días este problema no puedo solventarlo y todos los días. Hoy el Señor está dispuesto a hacer de tu vida una vida distinta. Por eso hemos iniciado la reflexión: ¿qué sentido tiene la vida para ti? Y hay algo maravilloso en este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. La gente se va a dar cuenta, la gente va a empezar a preguntar: ¿y este no era el paralítico? Y ahora camina. Ahora, por la palabra de Jesús que le dijo y le imperó: levántate. Ahora la vida le cambió a este paralítico. Como le cambió la vida a Bartimeo, como le cambió la vida a aquel hombre que introdujeron por el techo de aquella casa para que Jesús lo curara. Qué maravilloso es Jesús, queridos hermanos. Qué hermoso, qué grande es Dios, queridos hijos, cuando nosotros nos dejamos tomar por Jesús. Cuando tú y yo nos hacemos conscientes de la necesidad de Dios en nuestras vidas. Hoy el mundo necesita, mis queridos hermanos, Dios urgentemente. Hoy nuestras sociedades, hoy nuestras familias necesitan de Dios urgentemente. Tú, querido hermano, y por eso bendigo al Señor por tu vida, bendigo al Señor porque día a día escuchas la palabra de Dios y eso me alegra de gran manera. Oye, el texto del libro de los Apóstoles presenta la experiencia y presenta Pedro como uno de los protagonistas en medio de esta situación de parálisis, en medio de esta situación, de este contexto del capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice el texto: Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar los llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Es decir, que Pedro forma parte de la comunidad. Es decir, que Pedro también es aquella persona que se hace partícipe de la necesidad de los que sufren, de los lisiados, de los paralíticos, de las viudas, de los que se encuentran desprotegidos, porque evidentemente se está construyendo una comunidad primitiva. La historia de la iglesia se va gestando paso a paso. Y en este sentido, queridos hermanos, Dios
nos regala a través de nuestros ministros ordenados, a través de cada uno de nosotros sacerdotes, te regala una palabra de ánimo, te regala una palabra de fortaleza. Si nosotros, si decíamos ayer, creerle a Jesús, creerle a la palabra de Dios, queridos hermanos, porque si tú y yo nos damos cuenta de la experiencia de Dios, si tú y yo nos damos cuenta de todo lo que el Señor ha hecho, pudiésemos nosotros expresar como el salmista: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Hermano que me escuchas, te pregunto, ¿el Señor ha hecho algo en tu vida? Yo estoy seguro que me vas a responder que sí. ¿Cómo vamos a pagarle al Señor el don de la vida, mis queridos hermanos? Cuando en medio de tantas cosas, y a veces hago una cuestión medio pintoresca, cuando dibujo el esquema de la cantidad de espermatozoides, de la cantidad de elementos, y solamente un espermatozoide, uno, así haya sido trillizos, pero recuerden de que somos únicos. Y eso el Señor puso su mirada en cada uno de nosotros. Tú y yo fuimos los primeros en llegar al óvulo de nuestra madre. Tú y yo fuimos los agraciados. Tú y yo fuimos los bendecidos. Y es un misterio el don de la vida. Por eso, ¿cómo vamos a pagarle al Señor todo el bien que nos ha hecho? ¿Cómo, mis queridos hermanos? Con nuestras vidas, colocando nuestras vidas al servicio de Dios y de la iglesia, colocando nuestras vidas al servicio de la evangelización, de la predicación. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Hermanos, aunque sea una arepita que llegue a nuestra mesa, bendito sea el Señor por eso. ¿Cuántos milagros el Señor ha hecho en nuestras vidas? Yo puedo decir con toda la naturalidad y con toda la autoridad como sacerdote, el Señor ha hecho muchísimo bien en mi vida. Primero porque me dio el don de la vida, segundo porque me dio la oportunidad de ser sacerdote consagrado. Hermano, bendiga al Señor por el bien que te ha dado, por ese don de ser esposo, por ese don de ser esposa, por ese don de ser padre, de ser madre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Qué grande ha sido Dios para con nosotros. Dios lo dio todo por ti. El bien que Dios nos ha hecho, ¿cómo le pagamos nosotros al Señor? ¿Cómo? Hermanos, Dios da el 99% y tú y yo colocamos el 1%. Dios coloca el máximo. Fue tanto que dio el máximo que entregó a su único Hijo llamado Jesucristo por amor a cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros le vamos a pagar al Señor todo lo que hizo por ti y por mí en la cruz? Yo creo que no sería de otra forma, sino siendo buenos. Y queridos hermanos, buenos y ser buenos no cuesta mucho. Ser buenos no cuesta nada. Conversaba con unos jóvenes, de hecho tengo cerca de mi parroquia un centro penitenciario. Y siempre les digo a estos muchachos que están privados de su libertad, siempre les digo: muchachos, ser buenos no cuesta nada, porque Dios no hizo corazones malos, Dios hizo corazones buenos. Por eso hay que darle gracias a Dios y pagarle al Señor, queridos hermanos, con nuestras vidas, porque de Dios venimos y a Dios tenemos que volver. Es ahí donde reside el sentido de esa experiencia que nos dice el texto de San Juan. Dice el texto sagrado que muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Porque Jesús les decía a los fariseos: raza de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Y Jesús les decía a los discípulos: ustedes no son capaces de velar siquiera una hora.
Es duro, decían los discípulos, el modo de hablar de Jesús. ¿Quién puede hacerle caso? Y sigue diciendo el texto sagrado que subiendo Jesús con sus discípulos lo criticaban. Les dijo, esto les escandaliza, y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el quien da vida. Vuelve el texto de San Juan, la carne no sirve para nada. La palabra que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre ustedes que no creen. Es decir, queridos hermanos, Jesús, cuando se refiere a la corruptibilidad, se refiere a todo lo que evidentemente hay internamente en el hombre. Pablo ha dicho, yo ya no vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Que hoy tú y yo podamos decir como el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mi vida. Es el Señor que me ha renovado. Y por eso bendito sea el Señor por esta corriente de gracia, por la renovación de muchas almas. Porque hoy el Señor nos está mostrando el camino. Hoy el Señor nos está mostrando que vivir según nuestros propios criterios nos trae desolación, nos trae tristeza. A mí me llama poderosamente la atención esta frase, este versículo del apóstol Pedro. Porque Jesús les habla también a sus discípulos fuertemente. Y Jesús les dice, ¿también ustedes quieren marcharse? ¿Ustedes también quieren irse? Hermanos, si hago una reflexión en este momento, hago un paréntesis. ¿Cuántos hoy quieren irse de nuestra iglesia? ¿Cuántos católicos hoy critican al Papa y critican a los obispos porque no abren las puertas de las iglesias? Hermanos, ya va a llegar el momento en que se abrirán las puertas de las iglesias. Y muchos criticarán a nuestros obispos, muchos criticarán a nuestro sumo pontífice. Habrán otras críticas, pero recuerden, queridos hermanos, que el Papa en materia de fe y moral no se puede equivocar. La infalibilidad papal. Nuestros obispos tienen el poder de gobernar, de regir y de dirigir una diócesis. Y por eso Jesús le dice, ¿quieren irse? ¿Quieren marcharse? Como muchos católicos, o muchos que hoy son protestantes y que decían antes ser católicos, pero nunca asistían a misa, nunca rezaban el rosario, nunca comulgaban, entonces, pues casi que no eran católicos. Y entonces dicen, pero es que la iglesia católica es esto, la iglesia católica es lo otro, la iglesia católica no predica la palabra de Dios, no enseña la palabra de Dios. ¿Quieren marcharse? Hermanos, es una oportunidad hoy de ejercitar nuestra obediencia. Quedarse, queridos hermanos, a los pies de Jesús es ganancia. Quedarnos en nuestra iglesia. Recuerden de que Cristo fundó una iglesia. Por eso nos dice el texto sagrado, un solo bautismo, no 2 ni 3 bautizos. Un solo Señor y una sola fe. Ojo, un solo bautismo, un solo Señor y una sola fe. Y Jesús es enfático. ¿Quieren marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, ¿a quién vamos a ir en medio de nuestros problemas? Padre, es que yo me voy a meter a protestante para cambiar. Hermanos, no necesitamos meternos a otra religión para ser distintos. Padre, es que yo me voy a meter a testigo de Jehová porque pues quiero dejar el vicio de la drogadicción o quiero dejar el vicio del alcohol. No necesitamos de una religión para cambiar, queridos hermanos. En nuestra iglesia católica, tú y yo podemos ser nuevos, podemos ser distintos. ¿A quién vamos a ir? ¿A los brujos? ¿A los hechiceros? ¿A los santeros? Si en Jesús encontramos palabras de vida eterna. ¿Qué nos dice el mundo? Mátate, quítate la vida, suicídate, eres lo peor, eres un parásito, eres esto. Esas son las palabras del mundo.
No te preocupes, déjate, consume. Tú no sirves, tú eres simplemente un objeto de uso, tú simplemente eres un objeto material, consume, consume. Esas son las palabras del mundo, pero las palabras de Jesús, las palabras de Dios, son palabras de vida eterna. Levántate, toma tu camilla, te perdono, te amo. Eres importante para mí, eres el tesoro más hermoso. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Que hoy, mis queridos hermanos, pudiésemos y reflexionemos durante todo el día precisamente desde estas dos perspectivas y desde estas dos palabras que hoy nos regala la Iglesia Católica en la antífona del Salmo 1. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y 2. ¿A quién vamos a ir si no es a Jesús? ¿A quién iremos? Dos preguntas. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién vamos a acudir? Esperemos que todos juntos pudiésemos decir: a ti, Señor Jesús, porque tú tienes palabras de vida eterna. Mis queridos hermanos, qué gran gusto seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios, el evangelio del día. Bendigo al Señor por tu vida, bendigo al Señor porque te quedaste hasta el final escuchando la reflexión. Espero que hoy sea un día lleno de bendición. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Padre Maro, compartir nuestros videos, darle a la campanita, dejen sus comentarios por favor, que eso nos agradaría mucho, saber que ustedes están conectados con la palabra de Dios. Por favor, háganse partícipes de este mensaje, seamos testigos de la misericordia del Señor. Extiendo mi bendición para cada uno de ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la gracia del Señor les asista siempre. Tú tienes palabras de vida eterna. Bendecido día para todos. Cuídense mucho.